Todo llega a su tiempo. La paciencia, según el budismo. El budismo enseña que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la sabiduría de comprender que todo en la vida tiene su propio ritmo, su propio momento y su propio fluir. Todo llega a su tiempo. No es un consuelo pasivo, sino una verdad profunda que nos invita a vivir con calma, aceptar el presente y confiar en el proceso. A través de la paciencia, cultivamos una mente estable, reducimos el sufrimiento y aprendemos a ver la vida con una perspectiva más amplia. En este extenso viaje de reflexión, exploraremos cómo la paciencia es presentada en el budismo como una de las virtudes más transformadoras. Analizaremos su relación con la mente, el sufrimiento, la práctica espiritual y la vida cotidiana. La paciencia como fortaleza interior. La paciencia, en la enseñanza budista, no se limita a soportar situaciones desagradables o a esperar tiempos mejores. Es, sobre todo, una expresión de fuerza interior, de dominio de la mente frente a los vaivenes de la vida. Un practicante budista comprende que el mundo no siempre se ajusta a sus deseos, que la impermanencia lo atraviesa todo y que pretender controlar cada detalle solo conduce a la frustración. En ese contexto, la paciencia surge como un escudo contra el sufrimiento autogenerado. El Buda enseñó que gran parte de nuestro dolor nace de la impaciencia. Queremos que las cosas cambien rápido, que el fruto aparezca antes de haber sembrado la semilla, que los demás actúen conforme a nuestras expectativas. La mente impaciente es una mente en guerra consigo misma, incapaz de aceptar la naturaleza de los procesos. En cambio, la paciencia nos entrena a aceptar que cada situación tiene un tiempo de maduración. Igual que un árbol no puede dar frutos en el mismo instante en que es plantado. La paciencia frente al sufrimiento. Aceptar el dolor como parte de la experiencia humana no significa resignación pasiva, sino sabiduría activa. Cuando practicamos la paciencia, dejamos de luchar contra lo inevitable y en lugar de alimentar la resistencia, aprendemos a observarlo con serenidad. Por ejemplo, una persona enferma que cultiva paciencia no se obsesiona con la recuperación inmediata, sino que permite que el cuerpo y la mente atraviesen el proceso de sanación con calma. De igual manera, alguien que atraviesa una pérdida emocional encuentra en la paciencia una herramienta para no precipitarse en decisiones destructivas ni caer en la desesperación. La paciencia enseña que el dolor no dura para siempre, que cada herida también sigue la ley de la impermanencia y que el tiempo, acompañado de la atención consciente, abre espacios de sanación, la paciencia y la transformación interior. En la práctica espiritual, la paciencia se convierte en disciplina. Los frutos de la meditación, la calma mental y la sabiduría no aparecen de un día para otro. El discípulo que busca resultados inmediatos se frustra y abandona. El que entiende que la mente es como un campo que necesita ser cultivado con paciencia, día tras día, con esfuerzo constante, es quien finalmente alcanza estados más profundos de claridad. Cada respiración en la meditación es un ejercicio de paciencia. La mente se distrae, aparecen pensamientos, emociones, recuerdos, y sin embargo, el practicante paciente no se irrita. Reconoce esos movimientos de la mente y vuelve suavemente a la respiración. Este retorno constante, este entrenamiento en no reaccionar con enojo o frustración, es la esencia de la paciencia en acción. La paciencia frente a los demás. En las relaciones humanas, la impaciencia genera conflictos. Queremos que los otros cambien, que nos comprendan al instante, que actúen como creemos correcto. La paciencia, en cambio, nos enseña a aceptar que cada ser tiene su propio proceso, que nadie despierta ni madura al mismo ritmo. Esta comprensión nos libera de la necesidad de forzar y nos abre a la compasión. Un maestro budista podría esperar toda la vida a que un discípulo comprenda una enseñanza.
Esa espera no es inútil, es parte del amor y la confianza en que cada semilla germinará en el momento preciso. Del mismo modo, en la vida cotidiana, la paciencia con familiares, amigos o compañeros de trabajo nos ayuda a no reaccionar con ira ni a romper vínculos innecesariamente. Paciencia como camino hacia la paz. El budismo afirma que la verdadera paz interior no surge de que todo salga bien, sino de la capacidad de la mente de permanecer serena sin importar las circunstancias. La paciencia es esa puerta que nos conduce a la paz. Cuando aprendemos a esperar sin ansiedad, a soportar sin odio y a aceptar sin desesperación, descubrimos un nivel más profundo de libertad. La fortaleza interior que nace de la paciencia no es pasividad, sino poder. Es el poder de no dejarse arrastrar por los impulsos, de mantener la calma cuando todo alrededor se tambalea, de actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con ceguera. El practicante que cultiva la paciencia se convierte en un refugio para sí mismo y para los demás. En su presencia, los demás sienten calma, porque transmite la certeza de que cada cosa ocurre en su debido tiempo. Esa es la esencia de la frase budista, todo llega a su tiempo. Si esta reflexión está aportando claridad a tu vida, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en estas enseñanzas budistas. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo sabiduría transformadora. La paciencia como camino de liberación interior. Más de 500 palabras. La paciencia, dentro del marco del budismo, no es un simple adorno moral ni una virtud de carácter pasivo, sino un verdadero instrumento de liberación interior. Cuando observamos cómo funciona la mente humana, descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de las circunstancias externas en sí mismas, sino de la manera en que nos relacionamos con ellas. Queremos resultados inmediatos. Deseamos que las personas actúen conforme a nuestros criterios. Nos frustramos cuando las situaciones no se desarrollan en el tiempo que imaginamos adecuado. Esta tensión entre lo que esperamos y lo que realmente ocurre genera ansiedad, dolor, ira y, en muchos casos, desesperanza. En este sentido, el budismo nos recuerda que la impaciencia no es más que otra forma de ignorancia. La ignorancia de la impermanencia, de la interdependencia y del fluir natural de la vida. Practicar la paciencia, entonces, equivale a iluminar esa ignorancia, a darle espacio al entendimiento de que todo fenómeno tiene su tiempo de gestación y maduración, que nada puede forzarse sin consecuencias, que la existencia misma es un tejido de ritmos que no dependen de nuestra voluntad individual. Desde los primeros discursos atribuidos al Buda, la paciencia fue presentada como un antídoto fundamental contra el veneno de la ira y de la avidez. Una persona impaciente es víctima de su propio deseo de control. No soporta la espera, no tolera el proceso y, en consecuencia, reacciona con violencia, con ira o con frustración. La paciencia, en cambio, nos enseña a permanecer firmes, a no dejarnos arrastrar por el impulso inmediato. El que cultiva paciencia no significa que ignore el dolor, sino que lo integra como parte de la vida y aprende a sostenerlo con serenidad. La liberación interior comienza justamente allí, cuando dejamos de luchar contra el tiempo y empezamos a fluir con él, cuando ya no nos desesperamos por resultados inmediatos y aceptamos que cada proceso tiene su propio curso. El camino budista se describe muchas veces como un viaje de 1000 pasos, y cada paso requiere paciencia. Nadie puede alcanzar la iluminación en un solo instante de deseo o de esfuerzo, porque la mente necesita ser entrenada, transformada, purificada poco a poco. La meditación diaria es un claro ejemplo de esto. Alguien que se sienta a meditar, esperando encontrar calma en los primeros minutos, probablemente se frustre. La mente se dispersa,
Los pensamientos vienen y van, las emociones emergen como olas, y lo natural sería abandonar con la excusa de que no funciona. Sin embargo, el verdadero practicante aprende que cada distracción es parte del proceso, que cada regreso a la respiración fortalece la conciencia, y que la calma profunda se alcanza tras innumerables repeticiones pacientes. Así como una gota de agua cayendo constantemente sobre la roca termina por desgastarla, la práctica paciente va modelando la mente, la hace más dócil, más clara, más libre. La paciencia también se manifiesta en nuestra relación con los demás. En la vida cotidiana, constantemente nos enfrentamos a diferencias de opinión, a conflictos, a incomprensiones. Si carecemos de paciencia, cualquier palabra que no encaje con nuestras expectativas puede encender la llama de la ira. Pero si aprendemos a respirar, a dar espacio al otro, a entender que cada persona atraviesa un proceso distinto, entonces nuestra respuesta cambia. Ya no reaccionamos con violencia, sino que respondemos con comprensión. El budismo enseña que todos los seres actúan desde su propio nivel de conciencia y que no podemos forzar la maduración espiritual de nadie. Intentar apresurar el despertar de otro ser es tan inútil como intentar que una semilla germine antes de tiempo. La paciencia nos recuerda que cada uno florece en el momento adecuado y esa comprensión genera compasión. El maestro Zen puede esperar décadas a que un discípulo comprenda una enseñanza, porque sabe que el tiempo es parte del aprendizaje. Del mismo modo, en nuestra vida diaria, cultivar paciencia con familiares, compañeros de trabajo o incluso desconocidos se convierte en un acto de amor y de libertad. La impaciencia, en cambio, esclaviza. Quien vive atrapado en la urgencia de resultados inmediatos se convierte en esclavo de su ansiedad. Nunca está en paz, porque siempre hay algo que falta. Siempre hay un objetivo que aún no se cumple. Siempre hay una carencia que lo atormenta. Es como alguien que intenta llenar un recipiente con agua, pero cuyo fondo está roto. Por más que vierta, nunca se siente satisfecho. La paciencia cierra esa herida. Permite aceptar el presente tal como es, sin necesidad de correr hacia un futuro ilusorio. La verdadera liberación interior consiste en aprender a vivir en el ahora, sin resistirse a lo que ya es, sin aferrarse a lo que fue, ni obsesionarse con lo que podría ser. La paciencia nos ayuda a regresar al presente y a descansar en él. Es importante subrayar que la paciencia en el budismo no significa pasividad ni resignación. No se trata de cruzar los brazos y esperar a que las cosas cambien por sí solas. Más bien, es la capacidad de actuar sin ansiedad, de trabajar con constancia, de avanzar sin desesperación. El agricultor paciente no se queda sentado esperando la cosecha, sino que cada día riega, cuida, poda, protege la tierra. La diferencia es que no arranca la semilla para ver si ya creció. No maldice el suelo porque el fruto no aparece de inmediato. No se desespera. Confía en el proceso porque comprende las leyes de la naturaleza. Así debe ser también nuestra práctica espiritual y nuestra vida cotidiana. Sembrar acciones correctas, cultivar disciplina, perseverar en el bien, pero sin ansiedad, con la certeza de que todo florece cuando es su tiempo. Esa es la verdadera paciencia activa, creativa, transformadora. Cuando la mente logra encarnar esta virtud, los efectos se expanden en todos los niveles de la vida. Una persona paciente enfrenta las dificultades con calma, porque no espera soluciones inmediatas ni milagros repentinos. Acepta que los procesos toman tiempo y en lugar de desgastarse en la queja, dedica su energía a la práctica constante. En la enfermedad, la paciencia permite sostener los tratamientos, atravesar el dolor con serenidad y no hundirse en la desesperación. En la pobreza,
La paciencia fortalece el ánimo para seguir trabajando sin caer en la avidez de riquezas inmediatas. En las relaciones humanas, la paciencia evita rupturas innecesarias, pues otorga la capacidad de escuchar, de esperar, de comprender. Y en la práctica espiritual, la paciencia sostiene el camino largo, arduo y silencioso hacia el despertar. El budismo incluso relaciona la paciencia con el karma. Nuestras acciones impacientes, guiadas por la ira o el deseo de control, generan consecuencias que prolongan el sufrimiento. La impaciencia nos lleva a decir palabras hirientes, a tomar decisiones precipitadas, a romper vínculos, a dañar a otros y a nosotros mismos. La paciencia, por el contrario, genera un karma de calma, de paz, de compasión. El que actúa con paciencia siembra en su vida un futuro más sereno, porque sus actos no están contaminados por la ansiedad ni por la violencia. De allí que muchos textos budistas digan que la paciencia es una forma de mérito espiritual, una energía que purifica y que abre el camino hacia una vida más armónica. La paciencia también se convierte en una fuente de sabiduría, porque nos enseña a observar los procesos con profundidad. El que es impaciente no ve nada, solo desea resultados y se pierde los detalles. El que es paciente aprende a observar cómo una situación se transforma poco a poco, cómo cada momento contiene una enseñanza. Por ejemplo, alguien que espera con paciencia a que sane una herida física aprende a escuchar su cuerpo, a percibir señales, a descubrir la interdependencia de la alimentación, del descanso, de las emociones. Esa observación profunda genera conocimiento. Del mismo modo, alguien que espera con paciencia a que una relación se fortalezca, comprende mejor a la otra persona, descubre sus ritmos, su historia, sus necesidades. La paciencia, por tanto, no solo calma, sino que ilumina. Podemos pensar en la paciencia como un puente que nos conecta con la aceptación. Aceptar no significa conformarse con la injusticia o con la pasividad, sino entender que cada cosa tiene un lugar en el gran tejido de la vida. El que acepta con paciencia no se resiste a la impermanencia, sino que aprende a fluir con ella. Deja de luchar contra el río y comienza a navegar en su corriente. Y en esa aceptación aparece la libertad. Ya no necesitamos que la vida se ajuste a nuestras exigencias para sentir paz. Descubrimos que la paz está dentro, en la forma en que nos relacionamos con el tiempo y con los procesos. Por eso, muchos maestros budistas afirman que la paciencia es una de las formas más elevadas de práctica espiritual, porque nos confronta directamente con el ego. El ego es impaciente por naturaleza, quiere reconocimiento inmediato, placer inmediato, resultados inmediatos. No soporta esperar, no tolera la lentitud. La paciencia desmonta al ego porque le recuerda que no es el dueño del tiempo, que no controla la realidad, que debe rendirse ante la naturaleza de las cosas. Cada vez que practicamos la paciencia, debilitamos el poder del ego y fortalecemos la sabiduría interior. Un ejemplo claro se encuentra en la práctica de los votos monásticos. Un monje budista dedica años a la disciplina, a la meditación, a la enseñanza y rara vez busca recompensas inmediatas. Sabe que su transformación es lenta, que la mente humana está llena de capas de condicionamiento, de hábitos, de ilusiones. Solo con paciencia, con constancia diaria, esas capas se disuelven. En este sentido, la paciencia no es solo una virtud, sino el camino mismo. Sin paciencia, ningún practicante podría sostener la disciplina que lleva a la iluminación. El camino budista, entonces, se funda en la paciencia como una de sus piedras angulares. Pero esta enseñanza no es exclusiva para monjes o practicantes avanzados. Cualquier persona puede aplicarla en su vida diaria. Al enfrentar el tráfico en la ciudad, en lugar de irritarse y reaccionar con ira, puede respirar y reconocer que ese momento también es parte de la vida.
Al esperar una respuesta médica, en lugar de ahogarse en ansiedad, puede confiar en que cada proceso lleva su tiempo. Al educar a un hijo, en lugar de desesperarse por no ver resultados inmediatos, puede comprender que la formación humana requiere años de acompañamiento. En todos estos ejemplos, la paciencia se convierte en liberación interior, porque nos quita el peso de la lucha contra lo inevitable. Es cierto que cultivar paciencia en un mundo acelerado parece un desafío enorme. Vivimos rodeados de estímulos inmediatos, de promesas de resultados rápidos, de tecnologías que nos acostumbran a la inmediatez. Queremos todo al instante: información, respuestas, entretenimiento, satisfacciones. Este entorno alimenta la impaciencia y con ella la frustración. El budismo, sin embargo, nos invita a ir contra la corriente. Nos recuerda que la prisa es enemiga de la sabiduría y que la calma es fuente de libertad. Practicar paciencia hoy es un acto de resistencia espiritual, un recordatorio de que no somos esclavos del tiempo acelerado, sino que podemos vivir a un ritmo más humano, más consciente. En última instancia, la paciencia como camino de liberación interior se resume en una verdad sencilla pero profunda. Cuando dejamos de apresurarnos, comenzamos a ver. La prisa nubla, la impaciencia ciega, pero la paciencia abre los ojos. Nos permite ver la realidad tal como es, sin adornos, sin prisas, sin ilusiones. Y en esa visión clara encontramos la paz, porque la liberación no está en que el mundo cambie a nuestro ritmo, sino en que nuestra mente aprenda a danzar al ritmo del mundo. Si este mensaje resuena en tu corazón y sientes que la paciencia puede transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando las enseñanzas budistas que iluminan el camino hacia la calma y la libertad interior. La paciencia como arte de comprender la impermanencia y el fluir de la vida. La enseñanza budista sobre la paciencia no puede separarse de una de las verdades más esenciales que el Buda transmitió: la impermanencia. Todo lo que existe está sometido al cambio constante, nada permanece estático, y sin embargo nuestra mente, movida por la ignorancia y el apego, busca fijar lo que es por naturaleza inestable. Queremos que el placer dure, que la juventud permanezca, que los seres queridos no partan, que las situaciones agradables se repitan indefinidamente. Esta lucha contra la ley natural de la impermanencia es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Allí es donde la paciencia se convierte en un arte, porque nos enseña a sostenernos frente al cambio sin desesperarnos, a aceptar que todo llega y todo se va, y que el fluir de la vida no puede apresurarse ni detenerse. La paciencia es, entonces, la actitud sabia de quien observa el río de la existencia y aprende a navegarlo sin intentar controlarlo. Cuando entendemos que todo es impermanente, la impaciencia pierde fuerza. La persona que ansía un resultado inmediato no ha comprendido que cada resultado depende de innumerables causas y condiciones que maduran en su propio tiempo. El fruto de un árbol no aparece porque lo deseemos, sino porque se cumplen una serie de factores. La semilla fue plantada, recibió agua, luz, cuidado, y tras un proceso que no podemos acelerar, florece. De igual modo, en nuestra vida espiritual y cotidiana, cada logro, cada transformación, cada cambio positivo requiere de un tiempo de maduración. La paciencia nos invita a confiar en ese proceso, a no arrancar la semilla con ansiedad, a no exigir al río que corra más rápido. En la medida en que aprendemos a esperar sin desesperar, descubrimos que la impermanencia, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad de liberación, pues nada doloroso dura para siempre y todo puede renovarse. La práctica de la meditación es un campo donde la paciencia y la impermanencia se encuentran constantemente. El meditador que se sienta con la expectativa de experimentar calma absoluta desde el primer instante, pronto se frustra. La mente, como un mono inquieto, salta de un pensamiento a otro, trae recuerdos, preocupaciones,
deseos. El practicante impaciente juzga esa dispersión y se irrita consigo mismo. El paciente, en cambio, reconoce que la mente también es impermanente. Un pensamiento surge, permanece un instante y se desvanece. Al observar con calma, comprende que no necesita luchar contra los pensamientos, sino permitir que pasen como nubes que cruzan el cielo. Esta observación paciente de la impermanencia mental conduce a una comprensión liberadora. No somos nuestros pensamientos, y la mente puede ser entrenada a permanecer en paz más allá de ellos. Sin paciencia, el meditador abandona. Con paciencia, descubre la verdad profunda de la impermanencia en su propia experiencia. La paciencia también se convierte en un arte cuando se aplica a las relaciones humanas. Cada vínculo cambia con el tiempo. Lo que hoy es armonía, mañana puede ser conflicto. Lo que hoy es cercanía, mañana puede ser distancia. Querer que una relación permanezca siempre igual es negar la impermanencia y condenarnos a la frustración. La paciencia nos ayuda a sostener esos cambios con serenidad, a aceptar que las personas atraviesan procesos internos que no siempre comprendemos, que cada ser humano está en transformación constante. Ser paciente con los demás significa darles espacio para cambiar, para crecer, para cometer errores y aprender. Impacientarnos con los otros es pretender que maduren a nuestro ritmo, que comprendan al mismo tiempo que nosotros, que actúen según nuestras expectativas. Pero el budismo nos enseña que cada conciencia despierta cuando está lista, y que apresurar ese despertar es tan inútil como intentar que el sol salga antes del amanecer. La paciencia, por tanto, nos convierte en compañeros compasivos, capaces de sostener el ritmo de los demás sin perder la paz. La vida moderna nos ha acostumbrado a la velocidad y ha debilitado nuestra paciencia. Queremos resultados inmediatos, información instantánea, respuestas rápidas, gratificación al momento. Esta cultura de la inmediatez nos hace cada vez menos tolerantes al fluir natural de los procesos. Si algo no ocurre ya, lo consideramos una pérdida de tiempo. El budismo, en cambio, nos invita a redescubrir la lentitud, a reconciliarnos con el tiempo, a comprender que la prisa es una forma de violencia contra la vida. La paciencia es un antídoto contra esta enfermedad contemporánea, porque nos recuerda que lo profundo no se alcanza corriendo, que lo verdadero no se conquista con urgencia, que la paz no se obtiene con ansiedad. La serenidad solo puede brotar en un corazón que sabe esperar, en una mente que no se precipita, en un espíritu que confía en que cada cosa ocurre cuando debe ocurrir. La impermanencia se manifiesta no solo en los grandes acontecimientos de la vida, sino en cada instante. Cada respiración que tomamos es un recordatorio de que nada se detiene. El aire entra, permanece un momento, sale. El cuerpo cambia a cada segundo. Las células nacen y mueren. Los órganos se transforman. Incluso nuestras emociones más intensas, que a veces creemos eternas, se disuelven con el tiempo. La paciencia consiste en aceptar esta danza de nacimientos y muertes que ocurre a cada instante en nuestra existencia. Al hacerlo, dejamos de aferrarnos, dejamos de resistirnos, dejamos de luchar contra el tiempo. En vez de ello, aprendemos a acompañar la vida en su fluir, con una confianza que nos libera del sufrimiento. El arte de la paciencia frente a la impermanencia también nos prepara para enfrentar el dolor de la pérdida. Todos los seres queridos algún día partirán, nuestra juventud se desvanecerá, nuestros logros se disolverán. La mente impaciente quiere retener, congelar, perpetuar lo que ama, y en ese intento genera angustia. La paciencia nos recuerda que todo llega y todo pasa, que cada encuentro tiene su momento, que cada despedida es parte de la misma danza. Ser paciente con la impermanencia significa vivir con gratitud en lugar de con apego, disfrutar del presente sin querer aprisionarlo, amar sin exigir eternidad. Así,
La paciencia no solo calma, sino que embellece la vida, porque nos enseña a valorar lo efímero como un tesoro que se ofrece y luego se retira. El budismo enseña que la verdadera sabiduría no consiste en escapar de la impermanencia, sino en comprenderla y vivir en armonía con ella. La paciencia es la actitud práctica que nos permite hacerlo. Sin paciencia, la impermanencia nos aterroriza, porque sentimos que todo lo que amamos está en riesgo. Con paciencia descubrimos que la impermanencia es nuestra aliada, porque nos libera de lo que nos ata, nos enseña a soltar, nos recuerda que el dolor no es eterno. La paciencia transforma nuestra relación con el tiempo. Ya no es un enemigo que nos arrebata lo que queremos, sino un maestro que nos enseña a fluir y a confiar. La práctica budista también enfatiza que la paciencia frente a la impermanencia conduce a la ecuanimidad. La mente impaciente se deja arrastrar por extremos, se exalta con el placer y se hunde en el dolor, se aferra a lo que le gusta y rechaza lo que le incomoda. La paciencia nos entrena a permanecer en el centro, a no perdernos en los extremos, a sostenernos con calma frente a la marea cambiante de experiencias. Esa ecuanimidad es un signo de madurez espiritual, porque revela que la mente ya no está dominada por el apego ni por la aversión. Y esa ecuanimidad nace directamente de la paciencia cultivada en la vida diaria. Podemos decir entonces que la paciencia es el arte de vivir en el tiempo real. La impaciencia nos lanza siempre hacia el futuro. Queremos lo que aún no llega. Nos desesperamos por lo que falta, nos impacientamos porque las cosas no suceden al ritmo de nuestro deseo. La paciencia nos devuelve al presente, al único tiempo que existe. Nos recuerda que el ahora es suficiente, que en este momento podemos respirar, observar, comprender. Vivir con paciencia es vivir plenamente en el presente, sin ser arrastrados por la ansiedad del futuro ni por la nostalgia del pasado. Y esa presencia plena es, en sí misma, una forma de liberación. El camino budista hacia la iluminación está lleno de prácticas que requieren paciencia. Desde los votos morales hasta las largas horas de meditación, desde el estudio de las enseñanzas hasta el servicio a los demás, todo se fundamenta en la constancia y en la calma. El Buda mismo pasó años practicando antes de alcanzar la iluminación. Si él hubiera sido impaciente, habría abandonado en el camino, pero comprendió que la verdad profunda no se revela a la prisa, sino a la perseverancia. Su ejemplo nos recuerda que la paciencia es inseparable del despertar, que no hay sabiduría sin la capacidad de esperar, de sostener, de confiar en el fluir de la vida. En nuestra vida cotidiana, podemos ejercitar esta enseñanza de maneras simples. Cada vez que sentimos la urgencia de resultados inmediatos, podemos detenernos y respirar, recordando que todo tiene su tiempo. Cada vez que enfrentamos un cambio que nos duele, podemos practicar la paciencia, aceptando que también ese dolor es impermanente. Cada vez que una persona nos irrita por no actuar como queremos, podemos ejercitar la paciencia recordando que cada ser sigue su propio proceso. Estos pequeños actos de paciencia se acumulan y transforman lentamente nuestra mente, hasta que se convierten en una actitud natural frente a la vida. Y cuando la paciencia se vuelve natural, la liberación comienza a florecer. Así, la paciencia como arte de comprender la impermanencia y el fluir de la vida es mucho más que una actitud práctica, es una vía de sabiduría. Nos libera del sufrimiento que nace del apego, nos da serenidad frente a la pérdida, nos enseña a vivir el presente, nos convierte en compañeros compasivos y nos acerca a la ecuanimidad. Es un arte porque requiere práctica, constancia y sensibilidad, pero también es un camino seguro hacia la libertad interior. El que cultiva paciencia no teme al cambio, porque sabe que todo es cambio. No se desespera ante la espera, porque comprende que todo llega a su tiempo.
No se aferra al pasado ni se obsesiona con el futuro, porque vive plenamente en el presente. Y en ese presente descubre la paz que tanto buscaba. Si sientes que esta reflexión ha resonado contigo y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista, te invito a suscribirte al canal. Con tu apoyo podremos continuar compartiendo enseñanzas que fortalecen la mente, calman el corazón y guían hacia una vida plena. La paciencia como disciplina espiritual que transforma la mente y el corazón. La paciencia, cuando es comprendida en toda su profundidad, deja de ser vista como una simple virtud de carácter y se revela como una auténtica disciplina espiritual, una práctica constante que modela la mente y purifica el corazón. En el budismo se entiende que la mente humana es un terreno fértil, pero lleno de malas hierbas: el apego, la avidez, la ira, la ignorancia. Estas tendencias crecen solas, se alimentan de nuestra impaciencia y nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento. La paciencia, en cambio, es como el agricultor sabio que, con dedicación y constancia, arranca las malas hierbas y permite que la semilla de la sabiduría florezca. No es un acto aislado ni un gesto espontáneo, sino una disciplina diaria, un entrenamiento que requiere esfuerzo consciente, repetición y fe en el proceso. La disciplina de la paciencia se cultiva en las pequeñas cosas. No comienza en los grandes desafíos de la vida, sino en los momentos cotidianos en que sentimos la urgencia de reaccionar. Alguien nos interrumpe y la impaciencia quiere imponerse con irritación. El tráfico nos retrasa y la impaciencia se enciende en forma de ansiedad. Una meta parece lejana y la impaciencia nos susurra que abandonemos. En cada uno de esos momentos surge la oportunidad de practicar la paciencia como disciplina, detenernos, respirar, aceptar lo que ocurre sin reaccionar con violencia. Con cada ejercicio, el músculo interno de la paciencia se fortalece y poco a poco la mente aprende a no dejarse arrastrar por el impulso inmediato. La paciencia deja de ser un esfuerzo forzado y comienza a convertirse en una disposición natural. El Buda enseñó que la disciplina espiritual no consiste en reprimir, sino en educar. Reprimir la ira o la ansiedad puede ser contraproducente, porque lo reprimido se acumula en lo profundo y tarde o temprano explota. La paciencia disciplinada, en cambio, consiste en transformar la energía. Cuando sentimos impaciencia, en lugar de reaccionar automáticamente, podemos observar esa sensación, reconocerla y convertirla en un maestro. Esa observación consciente es ya un acto de disciplina espiritual, porque nos aparta del automatismo y nos devuelve la libertad. Cada vez que elegimos responder con calma, en lugar de reaccionar con ira, estamos entrenando la mente en la dirección de la libertad interior. La paciencia como disciplina espiritual también se expresa en la práctica de la meditación. Sentarse en silencio, inmóvil, durante largos periodos, es un desafío que revela la mente tal como es. Surgen pensamientos, recuerdos, emociones, dolores físicos, y la impaciencia quiere levantarnos, distraernos, abandonar. La disciplina consiste en permanecer, en regresar una y otra vez al objeto de meditación, en cultivar la paciencia para sostener el proceso, aunque no veamos resultados inmediatos. Esta práctica, repetida día tras día, transforma la mente. El meditador aprende a no identificarse con cada pensamiento, a dejar pasar las emociones como nubes, a soportar la incomodidad sin huir. Esa paciencia disciplinada abre la puerta a la calma profunda y a la sabiduría que surge de la observación clara de la mente. La transformación que genera la paciencia disciplinada no es solo mental, sino también del corazón. La impaciencia, cuando se instala en nuestra vida, endurece el corazón, lo llena de resentimiento y frustración. Nos volvemos incapaces de comprender a los demás, de perdonar, de aceptar sus tiempos y procesos. La paciencia, en cambio, ablanda el corazón,
lo vuelve compasivo, capaz de esperar y de comprender. Quien cultiva la paciencia no se precipita en juzgar, no condena con rapidez, no exige perfección inmediata. Aprende a mirar a los demás con ternura, con el entendimiento de que todos están en camino, de que todos necesitan tiempo para madurar. Esa transformación del corazón es quizás la más valiosa, porque convierte a la paciencia en un puente hacia la compasión. El camino budista reconoce que la disciplina de la paciencia es una de las perfecciones, o paramitas, que conducen a la iluminación. Junto con la generosidad, la moralidad, el esfuerzo, la concentración y la sabiduría, la paciencia ocupa un lugar central en el sendero del Bodhisattva. Sin paciencia ninguna de las otras virtudes puede sostenerse. La generosidad exige paciencia para dar sin esperar recompensa inmediata. La moralidad exige paciencia para sostener los votos, aunque las tentaciones sean fuertes. El esfuerzo requiere paciencia para no abandonar en medio de la dificultad. La concentración necesita paciencia para entrenar la mente una y otra vez. Y la sabiduría solo florece en una mente que ha aprendido a esperar, a observar, a comprender. Por eso, la paciencia no es un accesorio, sino un pilar en la arquitectura espiritual del budismo. Esta disciplina también nos enfrenta a uno de los mayores enemigos del camino, la prisa. El practicante impaciente busca resultados rápidos, experiencias místicas inmediatas, estados elevados sin recorrer el proceso. Esta prisa espiritual es peligrosa porque lleva a la frustración, al desencanto y en muchos casos al abandono. El budismo advierte que no hay atajos hacia la liberación. La disciplina de la paciencia nos protege de esa trampa, recordándonos que la iluminación no es un evento repentino provocado por el deseo, sino un florecimiento que ocurre tras años de cultivo. Así como un árbol no puede forzarse a crecer más rápido tirando de sus ramas, la mente no puede forzarse a despertar sin pasar por el proceso natural de transformación. La paciencia nos ayuda a aceptar ese ritmo y a disfrutar del camino en lugar de obsesionarnos con la meta. En la vida cotidiana, esta disciplina espiritual se traduce en actitudes concretas. Significa aprender a escuchar sin interrumpir, a esperar sin angustia, a trabajar sin exigir resultados inmediatos. Significa sostener un proyecto con constancia, aunque sus frutos tarden en aparecer. Significa acompañar a un ser querido en su proceso, aunque no sea el que nosotros deseamos. Significa confiar en que la vida tiene sus propios ritmos, aunque no los comprendamos del todo. Cada uno de esos actos de paciencia cotidiana es una forma de disciplina espiritual, un entrenamiento silencioso que va moldeando nuestra mente y nuestro corazón. Con el tiempo, esta práctica diaria genera una transformación profunda, porque nos volvemos menos reactivos, más serenos, más compasivos. Esa es la verdadera liberación que ofrece la paciencia. El corazón paciente también aprende a lidiar con la frustración de manera distinta. La persona impaciente ve la frustración como un fracaso, como una razón para rendirse. El practicante paciente la ve como una oportunidad de aprendizaje, como una parte natural del camino. En lugar de resistirse, la acepta, la observa y aprende de ella. Esta actitud transforma la manera en que vivimos los desafíos. Cada dificultad deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro. La paciencia, en este sentido, es una disciplina que nos enseña a transformar la adversidad en sabiduría. La disciplina de la paciencia también fortalece nuestra relación con el tiempo. Vivimos en una sociedad que idolatra la velocidad, donde todo se mide en eficiencia y resultados rápidos. Esta visión nos hace esclavos del reloj, siempre corriendo, siempre atrasados, siempre insatisfechos.
La paciencia nos devuelve una relación más sana con el tiempo, porque nos recuerda que no somos máquinas, sino seres humanos, y que la vida tiene un ritmo más profundo que no puede acelerarse. El corazón paciente no se obsesiona con el futuro, ni se aferra al pasado. Descansa en el presente, en el fluir natural de las cosas. Esta reconciliación con el tiempo es en sí misma una forma de libertad. Finalmente, la paciencia como disciplina espiritual nos muestra que la verdadera transformación no ocurre de manera repentina, sino gota a gota, momento a momento. Cada vez que elegimos responder con calma, en lugar de reaccionar con ira, estamos sembrando una semilla de transformación. Cada vez que elegimos esperar sin ansiedad, estamos fortaleciendo nuestra libertad interior. Cada vez que elegimos comprender en lugar de juzgar, estamos ablandando el corazón. Y con el tiempo, esas semillas se convierten en un bosque interior de serenidad, compasión y sabiduría. Esta transformación silenciosa, lenta pero segura, es el regalo de la paciencia disciplinada. Es una liberación que no llega de golpe, sino que florece en su debido tiempo, como todo lo que es verdadero en la vida. Si este mensaje ha aportado luz a tu camino y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas budistas, te invito a suscribirte al canal. Con tu apoyo podremos continuar compartiendo reflexiones que transforman la mente y el corazón. La paciencia como raíz de la sabiduría, la compasión y la verdadera libertad interior. Cuando hablamos de paciencia, desde la perspectiva budista, es necesario comprender que esta no es simplemente una actitud de espera, ni un recurso para soportar la incomodidad de la vida. La paciencia, en su sentido más profundo, es una raíz que sostiene el crecimiento de virtudes mayores. La sabiduría que permite ver la realidad tal cual es, la compasión que abre el corazón hacia todos los seres y la libertad interior que nos libera de los grilletes del sufrimiento. Sin paciencia, estas cualidades no pueden florecer. La sabiduría requiere tiempo de observación. La compasión necesita maduración de la conciencia, y la libertad no se alcanza por la prisa ni por el deseo inmediato, sino por la calma que se sostiene en el transcurrir de la existencia. Así, el budismo nos invita a ver en la paciencia no un gesto pasivo, sino la base misma del camino espiritual. La sabiduría surge cuando la mente aprende a observar sin reaccionar de manera impulsiva. Una persona impaciente no puede ser sabia, porque se deja arrastrar por el primer pensamiento, por la primera emoción, por el primer deseo que surge. Sus decisiones nacen de la prisa, y la prisa nubla la claridad. La paciencia, en cambio, nos entrena a detenernos, a contemplar, a esperar a que el agua de la mente se asiente para que podamos ver el fondo con claridad. Esta pausa consciente, este no reaccionar de inmediato, abre el espacio para que la sabiduría surja. El sabio no es el que sabe mucho intelectualmente, sino el que sabe esperar, el que no se precipita, el que deja que la realidad muestre sus matices antes de actuar. En la práctica meditativa esto se experimenta de manera directa. Cuando la mente es paciente con sus propios movimientos, se abre un estado de lucidez que revela la naturaleza impermanente y vacía de los fenómenos. Esa visión es sabiduría y solo florece sobre la tierra fértil de la paciencia. La compasión también necesita paciencia para crecer. El corazón humano, cuando está dominado por la impaciencia, se vuelve duro, exigente, intolerante. Queremos que los demás cambien ya, que comprendan de inmediato, que actúen como creemos que deben actuar. Esta prisa por transformar al otro nos lleva al enojo, al juicio, al rechazo. La paciencia, en cambio, nos recuerda que cada ser humano tiene su propio ritmo, que cada conciencia se despierta cuando está preparada, que no podemos apresurar los procesos de nadie. Cuando aceptamos esto con serenidad, el corazón se abre a la compasión. Ya no exigimos,
Ya no presionamos, ya no imponemos, simplemente acompañamos, comprendemos, sostenemos. Esa paciencia compasiva es la que permite amar sin condiciones, servir sin esperar resultados inmediatos, perdonar sin poner plazos. En este sentido, la paciencia no solo ablanda el corazón, sino que lo convierte en un refugio para los demás, en un espacio de calma donde cada ser puede ser tal como es mientras avanza en su propio camino. La libertad interior, por su parte, se conquista precisamente en el terreno de la paciencia. Una mente impaciente está encadenada a la ansiedad. Siempre quiere lo que aún no llega, siempre se queja de lo que falta, siempre sufre por lo que no controla. Esa mente vive esclavizada por el tiempo, corriendo hacia un futuro imaginado o lamentándose por un pasado perdido. La paciencia rompe esas cadenas porque nos devuelve al presente, nos enseña a descansar en lo que es, a no huir de la incomodidad, a no apresurarnos por alcanzar lo que todavía no corresponde. Al aprender a esperar con calma, descubrimos que no necesitamos que las circunstancias cambien para sentir paz. La paz ya está en nosotros, en la manera en que nos relacionamos con lo que ocurre. Esta es la verdadera libertad interior, la capacidad de estar en cualquier situación, agradable o dolorosa, sin ser arrastrados por la desesperación ni por la prisa. Es la libertad de no ser esclavos de nuestros deseos ni de nuestras aversiones, de no depender de que la vida siga nuestro plan para poder estar en calma. El budismo insiste en que la paciencia debe ser practicada en todos los niveles de la vida. En lo más cotidiano, significa aceptar los pequeños retrasos, las dificultades diarias, los momentos de incomodidad, pero también significa sostenerse frente a las grandes pruebas, la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre existencial. En ambos casos, la paciencia es el recurso que evita que la mente caiga en la desesperación. Y esta práctica constante genera un efecto acumulativo. Mientras más paciencia cultivamos en lo pequeño, más capaces nos volvemos de sostener lo grande. El que aprende a respirar ante un retraso en el tráfico, también aprende a respirar cuando enfrenta una noticia dolorosa. La disciplina de la paciencia va creando una mente estable, un corazón fuerte, un espíritu que no se quiebra fácilmente. Esa estabilidad es la base de la sabiduría, de la compasión y de la libertad. La paciencia, además, nos conecta con la comprensión profunda de la interdependencia. Nada en la vida sucede aislado ni de inmediato. Todo depende de múltiples causas y condiciones que maduran con el tiempo. Cuando exigimos resultados instantáneos, estamos ignorando esta verdad. La paciencia, en cambio, nos alinea con el ritmo real de la existencia. Aprendemos a ver cómo las causas se acumulan, cómo las condiciones se entrelazan, cómo cada resultado es fruto de un proceso complejo que no podemos controlar en su totalidad. Esta comprensión nos hace más humildes, porque reconocemos que no todo depende de nuestra voluntad, y al mismo tiempo nos hace más responsables, porque sabemos que cada acción que realizamos siembra semillas que darán fruto en el futuro. Así, la paciencia se convierte también en una ética. Nos invita a sembrar con cuidado y a esperar con confianza, sabiendo que todo lo que hacemos tiene consecuencias que aparecerán en su momento justo. Muchos maestros budistas relatan historias para ilustrar esta verdad. Una de ellas habla de un discípulo que pedía iluminación rápida, que quería comprenderlo todo sin esfuerzo ni tiempo. El maestro le dio una semilla y le dijo: «Plántala y obsérvala crecer. Cuando des fruto, tendrás la respuesta que buscas». El discípulo, impaciente, revisaba cada día la tierra, cavaba para ver si la semilla germinaba, la regaba en exceso, la descuidaba después. Al final, la semilla murió. Solo entonces comprendió que su impaciencia había destruido el proceso. La paciencia, en cambio, habría permitido que la vida se desarrollara naturalmente.
Esta parábola refleja con claridad que la sabiduría no se arranca, que la compasión no se impone, que la libertad no se fabrica de inmediato. Todo florece en el tiempo correcto, y la paciencia es el terreno que sostiene ese florecimiento. La compasión nacida de la paciencia también transforma nuestra manera de relacionarnos con el dolor ajeno. Cuando alguien sufre, nuestra impaciencia puede llevarnos a querer resolver su problema de inmediato, a dar consejos rápidos, a presionar para que se sienta mejor. Pero esa actitud, aunque parezca bien intencionada, muchas veces aumenta el sufrimiento, porque niega el proceso del otro. La paciencia compasiva, en cambio, nos permite simplemente estar presentes, escuchar, acompañar sin urgencia, sostener en silencio. Esa presencia paciente es muchas veces más sanadora que cualquier palabra. Es una forma de amor profundo que respeta el ritmo del otro y confía en que encontrará su camino. En este sentido, la paciencia no solo nos libera a nosotros, sino que se convierte en un regalo para quienes nos rodean. La libertad interior que surge de la paciencia también se expresa en nuestra relación con los deseos. El deseo, en el budismo, es visto como una de las raíces del sufrimiento, porque nos ata a la idea de que solo seremos felices cuando obtengamos lo que anhelamos. La impaciencia intensifica este ciclo, porque quiere que el deseo se cumpla de inmediato, y cuando no ocurre, genera frustración. La paciencia, en cambio, nos enseña a observar el deseo sin dejarnos arrastrar, a esperar, a comprender que incluso el deseo es impermanente. Descubrimos que podemos estar en paz, aun cuando no se cumpla lo que queremos, que nuestra felicidad no depende de la satisfacción inmediata. Esta es una forma de libertad inmensa, porque nos libera de la tiranía del deseo constante. Al practicar la paciencia, aprendemos a vivir con más sencillez, con más gratitud, con más calma. La sabiduría, la compasión y la libertad no son logros separados, sino aspectos de una misma transformación interior que la paciencia sostiene. Cuando la mente es paciente, ve con claridad. Esa es la sabiduría. Cuando el corazón es paciente, comprende y acompaña. Esa es la compasión. Cuando el espíritu es paciente, descansa en el presente sin depender de resultados. Esa es la libertad. Todo esto está interconectado y todo nace de la práctica humilde y constante de la paciencia. En este sentido, podemos decir que la paciencia es como la raíz de un árbol. No se ve, no se celebra, pero sin ella el árbol no puede crecer, dar sombra ni fruto. Así es también en la vida espiritual. La paciencia silenciosa sostiene la grandeza de la sabiduría, de la compasión y de la libertad. El mundo actual, tan marcado por la velocidad y la impaciencia, necesita recuperar esta raíz. Vivimos en una cultura que promete gratificación inmediata, que fomenta la prisa, que desprecia la lentitud. Esto ha generado una sociedad ansiosa, estresada, incapaz de esperar. El budismo nos recuerda que el remedio está en volver a cultivar la paciencia, en reconciliarnos con el tiempo, en confiar en los procesos de la vida. La verdadera revolución espiritual no consiste en acelerar, sino en aprender a detenernos, a respirar, a esperar con serenidad. Solo así podremos recuperar la paz que hemos perdido en medio del vértigo de lo inmediato. Practicar la paciencia como raíz de la sabiduría, la compasión y la libertad interior es un desafío constante. Requiere vigilancia de la mente, constancia en la práctica, humildad para aceptar los ritmos de la vida. Pero cada pequeño acto de paciencia suma. Cada momento en que elegimos no reaccionar de inmediato fortalece nuestra libertad. Cada vez que esperamos sin enojo, expandimos nuestra compasión. Cada instante en que aceptamos sin luchar, agudizamos nuestra sabiduría. Este es un trabajo silencioso, invisible para los demás, pero transformador en lo profundo. Con el tiempo, la mente se vuelve clara como un lago en calma.
El corazón se abre como una flor que da fragancia a todos, y el espíritu descansa libre, sin ataduras ni prisas. Así, llegamos a comprender que la paciencia no es un lujo ni una opción secundaria, sino el fundamento mismo de la vida espiritual. Sin paciencia no hay sabiduría, porque la prisa impide ver. Sin paciencia no hay compasión, porque la impaciencia endurece el corazón. Sin paciencia no hay libertad, porque la ansiedad nos mantiene esclavizados. Con paciencia, en cambio, todo se transforma. Vemos con claridad, amamos con profundidad, vivimos con libertad. Esta es la enseñanza que el budismo nos ofrece y que la frase «todo llega a su tiempo» resume con sencillez. Todo llega, todo pasa, todo se renueva. Y la paciencia es el arte de acompañar ese fluir con calma, con confianza, con serenidad. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista, te invito a suscribirte al canal. Tu presencia y tu apoyo nos permiten seguir compartiendo enseñanzas que iluminan el camino hacia la paz interior y la verdadera libertad.